¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están sus emociones? Espero que sus emociones estén en paz. Sí, yo me siento muy en paz últimamente. Bueno, realmente he tenido una vida muy en paz, salvo algunos años, por ejemplo, mi año 19, que fui víctima de una muchedumbre de 6 con ciertas características de personalidad que me permite, como te dije hace rato, abrir este tema. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos de personalidad. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Y vamos a hablar de esto porque la señora Cielo López nos escribe, y ahorita no recuerdo y no tengo la tablet en este momento, y nos señala a una hija, ¿sí? Y pide mucha ayuda para esta hija, que yo lo que creo es que tiene un trastorno límite de personalidad. Yo es lo que creo. Y la historia, antes de hablarles de mi año 19, la historia de la señora Cielo López es brevemente lo que encontré en el mensaje, doctor, es la siguiente. La señora escribe diciendo que dónde busca ayuda porque ella tiene una grave depresión, porque se siente culpable de que su hija, que se llama Cielo también, Cielito, ¿sí? Está, lo que yo atribuyo por lo que leí de la carta, enganchada con un chavo. Y este enganche con el chavo pues la hace tener muchos tropezones. Y ella se siente mal porque hace 3 años, ahorita la chica tiene 24 y hace 3 años ellos estaban terminando. Y ahorita platico porque estaban terminando. La carta de la señora nos tomó mucho tiempo, producción y a mí, leerla. Tú acabas de llegar y por eso te la platico. Muchas gracias. Le tocó, bueno, ellos estaban terminando cuando la chica tenía 18, 19 años y se enteró que la chica y el muchacho habían tenido un aborto. Entonces la señora me cuestiona, muy arrepentida, se siente muy culpable y yo invito a la señora López, ¿sí?, a que busque ayuda. Usted, no para usted, no solo para su hija. Y entonces ella pagó una fortuna para hacerles un amarre. Y ahora que esto pasó cuando la chica tenía 17, 18 años y ella, la señora López, está convencida de que este amarre, sí, hace que ellos no se suelten. Y no se sueltan y se golpean. Ella lo golpea, ella lo cela, lo persigue. Qué bárbaro. Sí, ya es una relación de 4 o 5 años donde él ha querido terminar muchísimas veces con ella y el chico ya ahora le contesta los golpes y entonces la señora me dice, ¿cómo quito este amarre? ¿A dónde llevo a mi hija? Ya se pega un poquito más del lado de la medicina la señora López, no tanto de estas otras actividades que finalmente fueron en buen plan para ayudar a su hija. Entonces me la describe y me habla por teléfono la señora López, consiguió a través de Ixoye el contacto, yo me comunico con ella y la historia es, estimado doctor, que es una chica sumamente impulsiva, que amenaza con suicidarse, me voy a lastimar, ya hizo 2 intentos suicidas o 3 con pastillas, porque el muchacho lo vio con otra, y la otra resulta que era su prima que venía de Guadalajara y además era una chiquita de 14 años que vino de Guadalajara a la casa y le hizo un escándalo porque lo vio con la chiquita de 14 años con calcetas. Y ahora andas con niñitas, se le fue a los golpes a la primita, se le fue a los golpes al novio. Y entonces el novio ya está en un plan de empujarla, de no quererla, pero regresa porque amenaza con matarse y así tiene a toda la familia. Yo lo que pienso, no sé tú, Francisco, es que esta chica tiene un trastorno límite de personalidad.
Y a mí me gustaría, tal vez para el siguiente programa, poder entrevistarla y ver qué siente, qué piensa. Claro. Pero sí quisiera empezar contigo. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Ahorita estamos hablando de un trastorno límite, querida audiencia. Sí, pero los trastornos de personalidad son varios. Claro, claro. ¿Y qué son? Claro. Sí, son aquellos comportamientos que de alguna forma generan en la persona que lo padece, pues una desregulación en todas las áreas de su vida, ¿no? Ya son comportamientos que afectan su vida académica, su vida social, su vida afectiva, su vida laboral, y que aparte pues están llenos de síntomas. De hecho, hay toda una serie de síntomas que, bueno, pues algunos de estos se deben de cumplir para ver si es un rasgo. Todos tenemos rasgos de diferentes trastornos de personalidad, pero no llegamos a desarrollarlos como un trastorno. Simplemente es una característica que tenemos. Por ejemplo, alguien que es obsesivo compulsivo, está el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pues una persona que sea muy cuidadosa en su lectura, por ejemplo, un contador que tiene que llevar las cuentas precisas, tiene que tener un rasgo de obsesivo, porque si no, ¡ay, faltaron 2 pesos! Esos yo los pongo de mi bolsa, pero esos 2 pesos, haciendo el balance y rastreándolo, pueden convertirse en 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, hay rasgos que tenemos todos, pero esos trastornos de alguna forma desregulan la vida del individuo, de la gente que vive a su alrededor, y de alguna forma están marcados por varios síntomas, donde en muchas de las ocasiones requieren de tu ayuda, de alguna medicación, porque pues pueden llegar a conductas pues muy o muy autodestructivas, muy destructivas, o muy paralizantes en alguna actividad de su vida. De repente dejan el trabajo, dejan la escuela, sus relaciones interpersonales se ven afectadas, y bueno, pues de alguna forma pues son varios los trastornos, y ahorita esto que tú comentas, bueno, pues sí ese trastorno límite es uno de los que tenemos por ahí en la lente, ¿no? Y bueno, lo vemos en el cine y la televisión. Sí. Estos personajes, yo recuerdo en los 80s, 90, esta película que el actor era Michael Douglas y la actriz era esta norteamericana, no recuerdo ahorita el nombre, donde ella tiene un trastorno de Fatal Attraction, creo que es atracción fatal, sí. Que ella tiene un trastorno límite de personalidad y le hace la vida de cuadritos. Glenn Close, exacto. Y le hace la vida de cuadritos. Sí, pobre. Y una de las escenas es cuando ella se hace la prueba de embarazo y le da gusto. Yo digo, ¿en qué cabeza cabe y pasa todo esto? Pero bueno, vamos a regresarnos. Los invito a verla. Platíquenlo, véanlo, compárenlo. Y en el siguiente miércoles nos escriben y volvemos a retomar el tema. Bueno, hay en psiquiatría y en psicología 3 subtipos de trastornos de personalidad, pero primero tenemos que definir qué es un trastorno de personalidad. Es la forma de ser de cada uno, pero no es una forma de ser como la nuestra o como la suya, que ustedes me están oyendo. Es una forma que produce dolor y daño en las personas alrededor y en nosotros mismos. Entonces, es crónica, no va a cambiar. Y discúlpame, muchas veces ni la psicoterapia nos puede ayudar. Lo que uno tiene que hacer es salir corriendo. Entonces vamos a definirlos en 3, ¿sí? El clúster A, el tipo A, que es el trastorno paranoide de personalidad, el trastorno esquizoide de personalidad y el trastorno esquizoide y el esquizotípico. Muchas gracias. ¿Sí? En el clúster B tenemos el trastorno histriónico de personalidad, el trastorno límite, que verdaderamente es espantoso, el trastorno sociopático y el trastorno narcisista de personalidad. Y en el clúster C tenemos el obsesivo, el evitativo. Y algunas clasificaciones previas, el pasivo-agresivo. Y esto va modificándose, tal vez para el siguiente año haya más o haya menos. Me vamos a enfocar en el B,
que es donde está la hija de nuestra paciente. Ujú. Entonces son personas que tienen a la centralidad, ¿sí? Yo y yo. Tienen muchas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, recuerdo a una doctora con trastorno de personalidad. Fíjense las distorsiones cognitivas cómo son, audiencia. Se enfermó la doctora y llegó a recoger a sus hijos que estaban sentados. ¿Se acuerdan antes cómo había una mesa de centro, el sillón, y enfrente estaba la tele? Ahora todo el mundo tiene su tablet. Entonces llegó a casa de su hermano y se enfrentó a él muy molesta. El hermano estaba haciendo la tarea con los 2 niños de la doctora, sus sobrinos, y con sus 2 hijos, el hermano maestro. Entonces, sentado, viendo la tele y con la lechita y las galletitas de la merienda, y viendo la tele. Y esta mujer entra, levanta a sus hijos indignadísima y le dice: los hincas para darles de comer. Ustedes están poniendo la misma cara que yo y que el doctor. Qué horror. ¿Sí? Los humillas para darles de comer. Estaban todos en la mesita, sentados, eran niños, su lechita, y ¿vieron la distorsión cognitiva? Uh-huh. Entonces yo quiero que palpe la señora Cielo López cómo su hija tiene estas distorsiones cognitivas. El muchacho va caminando, son vecinos, y lo ve con una colegiala de 14 años y entonces se le van los golpes a ella y ya sabes, palabrotas, porque andas con etcétera, etcétera. Toda la cognición, el pensamiento volteado y torcido. Uh-huh. La señora Cielo nos dice que ella oyó la conferencia de hace algunos meses que hablábamos de relaciones tóxicas y que desde esa época está pensando en si su hija tiene relaciones tóxicas. Pero por supuesto, señora Cielo, su hija tiene relaciones tóxicas. Y que lo que le voy a decir le va a molestar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El muchacho salir corriendo. Claro. Entonces, las personas con trastorno límite también tienen mucho, tú lo has visto, los intentos suicidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si me dejas, me mato. Si me dejas, me corto. Uh-huh. Pero mira que no puedo llegar, que tengo guardia, que el avión me dejó. Tú no estás aquí, entonces yo me corto. Entonces, o lo siguiente es que te quieres ir, ok, vete. Pero si sales de esa puerta, a ver si tus hijos están vivos. Claro. No, son situaciones espantosas y además estas pobres personas, la mayoría son mujeres, tienen muy poco control de los impulsos. Uh-huh. Y está representado en la hija de la señora Cielo, en Cielito, vamos a decirle, ¿sí? Los impulsos de agredirse, de cortarse, de amenazar con matarse, de aventarse a los golpes. También se ha aventado a los golpes con sus hermanos cuando le dicen que algo no está bien. Y la señora se culpa, uno pensando que la amarre, y 2, porque esta niña además es muy bonita. Uh-huh. Muy bonita y es la única mujer entre 4 hombres. Pero eso no hace el trastorno de personalidad, señora Cielo. Ella nació así y lo fue haciendo. ¿Quisieras tú mencionar algo más? Bueno, esto que tú mencionas es como vertebral para identificar el trastorno límite en muchas de nuestras parejas, posiblemente amigos, familias, conocidos, que de repente decimos, ay, es que tiene su carácter, ay, así es porque es de tal zona y allá en esa zona son de carácter duro y son impositivos y son... No es que así sean, es que traen un trastorno de personalidad y un trastorno de personalidad, como bien lo definió la doctora, es un trastorno que puede llegar a ser muy peligroso, muy destructivo y muy autodestructivo, heterodestructivo hacia afuera y hacia uno. Y esta falta de control de impulsos, de hecho, muchos de las personas que consumen, son grandes consumidores de sustancias, de drogas, son trastornos límites. ¿Por qué? Porque al final del día, pues ellos en la falta de control de impulsos, en esa tremenda desregulación emocional, buscan alguna sustancia
y no tienen ahí como factores como de protección que digan, no, ¿cómo voy a hacer yo esto? No hay una autocrítica de decir, bueno, ¿qué tal si me engancho con esta droga y me gusta? O si me hace daño o le hago daño a los demás. Entonces, o esta cuestión que tú comentabas, ¿no? O idealizan a las personas en un sentido totalmente irreal y luego los devalúa, pero en un sentido destructivo, así como aman, idealizan e idolatran de una manera totalmente distorsionada, así llegan a odiar en un sentido, pero del más sádico y destructivo que se pueda sí, dar, ¿no? Eso es lo que es más de tu área, que sí. es este mecanismo de defensa. Todos los seres humanos tenemos mecanismos de defensa, pero las personas con trastorno límite las caracteriza el mecanismo de defensa escisión, disculpen, lo negro o lo blanco. No hay colores intermedios. Entonces, así como te amo, así te odio. Claro. Y veo la forma como te destruyo. Claro. Sí. Y bueno, yo recuerdo esta otra película de Bitter Moon, Luna Amarga, donde la pareja tenía los dos trastorno límite de personalidad. Uh-huh. Y el final es espantoso. De mucha reflexión. Uh-huh. Ahora, ¿qué le podemos ofrecer? Mire, señora, realmente la psicoterapia sin duda sirve. También hay fármacos que le pueden servir porque mejoran la impulsividad. Ahora, el 10% de las personas con trastornos de personalidad van a fallecer por suicidio, lo cual me parece lamentable. ¿Sí? Sí, y del 10% de las personas que se suicidan, los que más letal hacen las cosas, o sea, los que verdaderamente sí se matan, los hombres narcisistas. Después le siguen los sociópatas, y los sociópatas es más por el impulso que por depresión o por otra cosa. Y las personas con trastorno límite no necesariamente se quieren morir, son muy manipulatorias. Si te vas, me mato. Si sales por esa puerta, no vuelves a ver a los niños. No me vas a encontrar, etcétera, etcétera. ¿Quieres más a fulanito que a perenganito? Yo recuerdo una paciente que se aventó de las escaleras porque la fiesta era para ella, ¿sí? Y resultó que la concuña llegó con la noticia que estaba embarazada y toda la atención de esta fiesta se fue para este lado. Se avienta de las escaleras y le reclama a la concuña que hace eso para molestarla, para fastidiarle su fiesta. O sea, ¿qué onda? Claro. Sí. Qué impresión. Entonces, esta impulsividad, aventarte de unas escaleras de un primer piso porque te están quitando la atención de la fiesta. Claro. Bueno, son situaciones muy graves. Cortarse, intentar matarse. Recuerdo otra paciente que mató al perro del esposo. Qué barbaridad. Porque se enojó con el esposo. Sí. Yo digo, esas son situaciones imperdonables. Claro. Imperdonables. Que como yo les digo cuando doy clases a los residentes o a los doctores, etcétera, aléjense, por favor. Claro. Porque son historias de terror. No, terribles. O sea, son como para vendérselas a Netflix y qué bárbaro. Yo recuerdo, si no mal, tú me corregirás, hay un psicoanalista muy famoso que de hecho él es psiquiatra, que es chileno de origen, pero él lleva como 50 años viviendo en Estados Unidos, Otto Kemberg. Sí. Él recomienda el manual Kemberg, porque él es el especialista en psicoanálisis de los trastornos límites de personalidad. Su manual recomienda que tienen que estar medicados. O sea, no puede haber un trastorno límite de la personalidad que no esté medicado, según el manual Kemberg, según él. Porque decían que hay una desregulación emocional tan grande que, bueno, pueden hacer barbaridades como esto de que matan al perro del novio, cosas terribles. Imagínense una desregulación, es como en algunas épocas, unas décadas atrás, necesitábamos, y todavía creo, necesitamos el regulador, porque de repente puede venir una descarga eléctrica y nos truena la computadora o nos tronaba la televisión y había que tener el regulador porque esa descarga pues acababa con nuestro aparato. Pues imagínense que ellos no tienen ese regulador y el regulador lo tiene que tener de una medicación
psiquiátrica, porque de otra manera, bueno, pues viene la descarga eléctrica y le truena el cerebro y mata a alguien o mata al perro o hace barbaridades. Siempre este tipo de pacientes son, por lo menos dentro de la consulta, los más difíciles, los más complicados, los más donde uno tiene trastorno límite, uno se le ponen los pelos de punta y uno se confía, Dios mío, agárrame confesado y que pase, por favor, porque son muy difíciles, riesgosos. Y entonces el arma para quitarme, el límite tiene mucho lo que se llama una sensación de vacío, ¿sí? El vacío crónico, sí. Esta sensación de vacío crónico y esta total necesidad de estar acompañado con alguien. Pero además este acompañamiento con alguien es también todo destructivo, todo hecho bolas tóxicamente, como un huracán aquí en la cabeza que te está dando vueltas y nada más. Ay, no sé, yo me imagino una licuadora que le pones un huevo y el huevo es el cerebro y nada más lo está destruyendo. Pero te está destruyendo y me imagino que el vaso de la licuadora es el mundo. Claro. Pueden imaginarse qué caótico y destructivo puede ser eso. Yo recuerdo, y ahorita me estoy leyendo otras preguntas que dice otra paciente que su nuera utiliza mucho a su nieta para que su esposo, el hijo de la señora, no la deje, pero que es terriblemente conflictiva. ¿Tendrá trastorno límite? Yo creo que sí. Todo lo que psiquiatría señala que huele a conflicto puede ser que sea trastorno límite. No necesariamente. Hay que revisarlo. Sí, pero estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa? Estas situaciones que se utiliza todo alrededor para jalar, pero para jalar a lo tóxico, a lo negativo. No te vas porque no te vas. Yo no sé si tú viste esta película extraordinaria de Bardem y de Jennifer López. No, Jennifer Lawrence. Que se llama. Por acá me fui la otra. Se llama Mother. No la vi. No la vi. Es de un director, Jodorowsky. No recuerdo ahorita. Alejandro Jodorowsky. No, ese es mexicano, no. Este es otro director. Bueno, es argentino, ¿no? Jodorowsky. O chileno. Bueno. Sí, es chileno. Pero sí, no la vi. Pero sí, escucho. Sí me suena. Me suena el título. Mother. Como no, me suena el título. Por favor, véanla y reflexionen. Y yo ya no sé quién tenía el trastorno de personalidad, si ella o él. Lo voy a ver. Me quedé con ganas de verla, la voy a ver. Es de reflexión. Yo creo que es mucho más oscura que de un trastorno de personalidad. Lo mismo, ninguno de los dos lo tenía. Pero todo lo que sucede alrededor. Y van a ver una escena con Michelle Pfeiffer, ¿sí? Que dices, neta, esta sí tiene todas las distorsiones cognitivas. Ahí van a ver la distorsión cognitiva. Que de hecho, doctora, es una pregunta, desde mi ignorancia, desde luego. Pueden haber hasta momentos como de brotes psicóticos, ¿no? Alucinaciones, disociaciones de la realidad. Claro, esto es frecuente, hacer micropsicosis. La palabra limítrofe o borderline viene de esta historia, padrísima, me encanta la historia, de esta historia donde Freud y sus seguidores, los psicoanalistas, escuchaban a mujeres, generalmente mujeres, ¿sí?, que durante las regresiones del diván parecían psicóticas y cuando funcionaban en la vida parecían neuróticas. Entonces, pues estaba en la rayita de la psicosis y la neurosis, ¿sí? Y luego se viene la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la audiencia tuvo un gran impacto en la psiquiatría, no solo en la economía. Si algo creció como ciencia, fue la psiquiatría, y después les platico eso. Los pabellones donde había médicos que operaban y todo, pero que eran psiquiatras, porque ahí durante la Segunda Guerra Mundial, si eras ginecólogo, cirujano, internista, psiquiatra, ibas a ayudar. Entonces se dieron cuenta que los pabellones donde había psiquiatras, los pacientes mejoraban. Y tenía que ser. Entonces ahí viene la historia.
Entonces los empieza a observar a pacientes en los pabellones ya después de la Segunda Guerra Mundial y se observa que hay pacientes que sí escinden al personal. El doctor es el bueno y la doctora es la mala, ¿sí? Porque la doctora, pues en ese momento le dijo, tómate la medicina, no me hagas berrinche. El doctor estuvo más consentidor porque son muy seductoras, ¿sí? Como la histérica, ¿no? Pues sí, es el mismo clúster. Entonces, por eso se les llamó trastorno límite. Okay. Entonces, sí, efectivamente hacen hacia la psicosis y hacia la neurosis. Ya se nos está acabando el tiempo, la audiencia nos está mandando como más casos, ahora estamos, ¿cómo se dice? Como modificando un poquito, es lo que queremos que ustedes nos digan. ¿En qué les podemos ayudar? Yo creo que el próximo miércoles, tanto el doctor como yo traeremos más soluciones que le puedan servir a usted, señora López, a Cielito, y que esto termine de la mejor forma. No quiero que se espante, quiero que piense que qué bueno que pidió esta ayuda y que se la vamos a dar. Claro, claro. Muchísimas gracias a todos. Sí, sí. Y que recuerden que muchos de los trastornos de personalidad o como otros trastornos emocionales o psiquiátricos requieren siempre de ese complemento tan maravilloso que es la psiquiatría, la farmacología. Por ejemplo, en este caso, el trastorno límite de personalidad sin una farmacología adecuada por parte de la doctora de la psiquiatría, quedaría como si uno quisiera correr con las dos piernas, pero nos cortan una. No se puede correr. Entonces va de la mano. Y bueno, qué buen tip que nos diste. Cuando hay algún conflicto ahí como constante. Frecuente. Aguas, porque puede ser un trastorno, le llaman TLP, trastorno límite de la personalidad. Aguas, sí. Y Cielito, pues ojalá que ese cielito no, ojalá que fuera azul bonito, azul claro, pero parece que es un cielo ahí como que todo tenebroso, lleno de nubarrones que pueden generar una tormenta terrible, ¿no? Y la está generando, entonces, eso de cielito, bueno, qué cielo. Sí. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Suerte, señora. Muy buenas tardes, hasta luego, muchas gracias.